Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Bienvenidos, aquí comienza La Tertulia, con temas de actualidad, enfocados con el lente espiritual. Y ya con ustedes, La Tertulia. Buenas tardes, este es su programa La Tertulia. Miguel Jacín, quien les habla, en compañía, como siempre, del arquitecto Luis Sena. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues hoy vamos a continuar con una serie de programas que hemos titulado Los Amos del Mundo. La semana anterior hicimos el primer programa. Vamos a hacer un breve resumen dentro de un instante. Y hoy pues trataremos con la segunda parte, continuando con esa escala piramidal de quiénes son los amos del mundo, quiénes están sobre quiénes. Pero antes de iniciar el programa queremos contextualizar todo lo que vamos a hacer en la palabra de Dios, porque necesitamos aclarar quién es el verdadero amo del mundo, Luis. Así es. Entonces, yo creo que debemos hacer la aclaración de que nosotros estamos analizando un guión elaborado por un señor llamado Melech Israel. Correcto. Entonces estamos dándole una perspectiva bíblica a lo que él ha desglosado en sus videos que están en YouTube, que tienen el mismo título, Los Amos del Mundo. Creo que él tiene 3, 1, 2 y 3. 4. 4. Sí. Entonces, cuando él titula sus videos Los Amos del Mundo, la Biblia nos enseña a nosotros quién es el verdadero amo del mundo. Y lo encontramos en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces la Biblia está clara. ¿Quién tiene toda la autoridad sobre el universo? No en el cielo, nada más. En la tierra, actualmente, en todos los países del mundo, quien tiene la autoridad sobre humanos y sobre diablos es Jesucristo. Correcto. Entonces, para nosotros los cristianos eso está claro. El verdadero amo del mundo es Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los amos falsificados? Falsificado. Eso nosotros lo encontramos, un ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Correcto. Entonces, todos estos amos humanos del mundo, económico sobre todo, y tecnológico y científico y del conocimiento, tienen hegemonía en el mundo de hoy porque se han postrado, han aceptado la oferta que el diablo le hizo a Jesucristo. Correcto. Y otros son esclavizados por Satanás. Y ellos creen que están haciendo un gran bien a la humanidad y no se dan cuenta que lo que son marionetas de un poder espiritual maligno que está por encima de ellos. Claro, ellos, la mayoría, por no decir todos, no lo ven de esa manera. Ellos piensan, como se dice en el lenguaje popular dominicano, que se le están comiendo, que todo depende de ellos, y en verdad hay una responsabilidad humana de ellos, pero detrás de todo eso está su padre espiritual, que se llama el diablo. Así es. Ellos compraron o aceptaron la oferta que Cristo rechazó. Exactamente. Bien, entonces, para hacer un brevísimo resumen de lo que hablamos la semana pasada, decíamos que las sociedades están esquematizadas de la siguiente manera aproximadamente, pero en una forma piramidal ascendente. En la base tenemos a todos los ciudadanos, todos nosotros, profesionales, médicos, trabajadores, etcétera. Encima de ellos están los gobiernos, los militares, policías, las cortes, prisiones. Paralelo están los medios de comunicación, las religiones. Y subiendo un poco más en el organigrama, encima de los gobiernos de cada nación tenemos los organismos internacionales que manejan a los gobiernos de manera franca y abierta o encubierta, pero lo manejan.
Y esas organizaciones, sí, iba a decir algo. O sea que los gobiernos nacionales de los países no tienen libertad y autonomía para decidir lo que es mejor para sus ciudadanos, no en el mundo contemporáneo. Ni la tienen ni le interesa tenerla. Sí. Bueno, a alguno le podría interesar. No, estoy hablando en términos generales. Si le interesara, no pueden. Si le interesara. Ahora, es que es comprada, es vendida. Sí. O sea que no es gratis. Las élites de poder de los diferentes países se transan con los organismos internacionales porque los organismos internacionales les proveen dinero. Sí. Sí. Entonces, tenemos en esos organismos internacionales, los principales son la Organización Mundial de la Salud, que es la que traza la pauta de qué se hace y qué no se hace con respecto a la salud. Y si un médico hace lo contrario, le quitan el exequatur a través del gobierno. Exactamente, o sea que lo tienen intimidado. Un bozal. Tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es la que traza qué se puede hacer y qué no se puede hacer, con quién se puede y con quién no se puede negociar a nivel internacional, más todas las demás reglas. La Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, que es la Organización Nacional para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Ellos son también los educadores del mundo. Los educadores del mundo. Si a usted se le ocurre o usted descubre algo en la ciencia a nivel clínico, farmacéutico, lo como usted quiera, que funciona y que es muy económico y muy bueno para las personas, si a las élites, a esas élites que manejan todo lo que se llama ciencia y cultura, no le conviene, digamos, las farmacéuticas, entonces eso no va a pasar. No lo dejan y hasta lo meten preso. Bueno, lo van a desacreditar o lo matan, diciendo que no hay evidencia porque no se han hecho publicaciones científicas ni estudios clínicos. Sí. Y como son ellos que hacen las publicaciones científicas y los estudios clínicos, entonces eso es simplemente poner una barrera. Increíble. Esa es una cosa que hasta cierto punto, si uno no pensara en que Dios de todos modos está en control, aterran. Bueno, es que esto es un sistema de esclavitud. Sí. Lo que pasa es que Dios ha dado respuesta desde el huerto del Edén. Y la respuesta es la descendencia de Abraham. Esa es la respuesta de Dios a todo este esquema. Y mira, y esto hay que saberlo, Luis. ¿Tú sabes por qué esto hay que saberlo? Porque yo particularmente conozco muchos cristianos, científicos incluso, que creen a ciega estas cosas. Es decir, si los expertos lo dijeron. Si los expertos no lo han dicho, entonces tú no puedes tener razón. Ellos no se dan cuenta que los expertos tienen un supervisor diablo atrás. Y tienen una agenda para ellos. Exacto. Porque los expertos necesitan dinero para comer y vestir y mantener su familia. Entonces, ¿quién financia las investigaciones de los expertos? ¿Y quién le traza el alcance de trabajo de sus investigaciones junto con ese financiamiento? Claro, van a decir cosas contrarias a lo que están al financiamiento que le están dando. No, financiadores, claro que no. Entonces, ¿y quiénes financian a las universidades que educan a esos expertos? Correcto. Entonces, ya nada más hay que sumar 2 y 2. Entonces, pero por encima de esos organismos internacionales, Luis, tenemos las otras entidades de poder que son las que crearon los organismos internacionales. La misma gente, los mismos amos del mundo, por eso hemos titulado esto Amos del Mundo. Son las fundaciones o ONG. Y decíamos en la semana pasada, las principales son la ya muy renombrada Bill y Melinda Gates Foundation, ¿no? Dirigida por Bill Gates. La de David and Lucille Packard Foundation, William y Flora Hewlett Foundation y otra muy famosa, la Fundación Rockefeller. Esas fundaciones son las creadoras de esos organismos internacionales. ¿A quiénes van a obedecer esos organismos internacionales? A los creadores de esas organizaciones, que son las fundaciones Bill Gates, Rockefeller, etcétera. Pero
Por encima de esos, decíamos la semana pasada, de esas fundaciones están las corporaciones, que son las que tienen, en cierto modo, cierto control económico mundial. Y todas esas empresas que tú ves por ahí, todas, grandes empresas, por mencionar algunas, por ejemplo, Nestlé, la Pfizer, que es una farmacéutica, cualquiera, la que tú quieras, todas son de ellos, todas absolutamente son de ellos. Y esas fundaciones, esas corporaciones, son las que financian y al mismo tiempo crearon las mismas ONG. Así es. Usando la trampa de la filantropía Sí. para hacer creer que es un bien a la humanidad. O sea, es una estrategia de cebolla que tiene su cáscara en capas. Estos son diferentes capas que cubren el corazón de la cebolla. Uh-huh. Pero, Luis, entonces esta parte ya es nueva para hoy. Por encima de esas corporaciones que son las que manejan el comercio a nivel práctico, a nivel de aviones, industrias armamentistas, vehículos, carros, alimentos, todo. La economía del mundo. La economía del mundo. Por encima de ellos están los que ejercen el control económico mundial, que fueron los que crearon esas corporaciones también. ¿Quiénes son esos? Los famosos, son nombres muy sonoros, muy famosos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y otras más. Esas instituciones son las que gobiernan el mundo, por encima de todas las otras que hemos dicho. Ahora bien, yo estuve investigando, Luis, y la verdad es que el fraude es tan terrible, pero un fraude grande que han cometido contra el mundo estas organizaciones. Mira, de manera, solamente si hablamos del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional fue creado en el 1944 durante el evento llamado de Bretton Woods, que tú has mencionado aquí en varias ocasiones, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todavía en el 44 la guerra no había terminado, la guerra terminó en el 45, o sea que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya al ir finalizando. Porque recuerda que el desembarco de Normandía, que fue el ataque más directo desde Occidente, es de junio del 44. O sea que ya el frente oriental, los rusos, venían rápidamente tomando terreno hacia Alemania. Entonces, eso se estaba redefiniendo el orden mundial posguerra. Eso es lo que estaba sucediendo con los acuerdos de Bretton Woods. Ok. En ese acuerdo, no vamos a mencionar qué fue lo que se estableció ahí, porque no vamos a hablar de Bretton Woods. Ajá, podemos seguir con la estructura piramidal. Pero esto es importante. Esto que quiero decir, Luis, permíteme. En esa reunión de Bretton Woods fue donde salió la idea de la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Sí, de cómo esclavizar económicamente a los países. Exactamente, pero ahora oye a lo que voy. El Banco Mundial, la razón del Banco Mundial fue para la restauración económica de Europa por el desbastamiento de la guerra. Y el Fondo Monetario Internacional para prestarle a los pobrecitos, a los países pobres, a los pobres países pobres. Para que se desarrollen. Para que se desarrollen. Entonces, ahora viene lo bueno. ¿Quién tenía el privilegio y la opción de veto en esa reunión que fue hecha por más de 190 países reunidos? Los Estados Unidos. Ellos iban a capitanear este nuevo sistema monetario que se estableció en ese momento con el precio de una onza de oro equivalente a $35. Ellos eran los que iban a manejar la economía del mundo. Entonces se estableció en ese momento un patrón de comercialización que fue con el dólar. Ahora, ¿a dónde voy? ¿De dónde iban a sacar dinero para prestarle a las naciones? Sencillo, de la maquinita que ellos tienen. Una maquinita para hacer dólares que no tiene ningún fundamento, porque ya en el 1971 ellos mismos decidieron
de manera unilateral que ya no se iba a necesitar oro para tenerlo como una compensación para el patrón oro para sostener el dólar. O sea que inicialmente se propuso que fuera el patrón oro. Y se hizo durante unos 20 o 25 años. Y luego entonces, ellos se dieron cuenta de que había un truco, sí, como un mago, ajá, como el espectáculo de un mago, todavía más grande. ¿Para qué coger lucha con oro? ¿Qué oro ni oro? Pero ven acá, pero vamos a crear un printer mejor. Nosotros somos los monstruos del mundo, entonces nosotros vamos a hacer todos los dólares que quisiéramos. Y así, si bueno, tú tienes una máquina, ¿cuánto que tú necesitas? $1,000,000. Vamos, lo hacemos en la maquinita y te lo presto. Sí, pero fíjate, esa máquina funciona siempre y cuando haya un tóner que se llama petróleo. Y la obligación de los países del mundo de hacer sus transacciones relacionadas con el petróleo en dólar. En el momento que la mayoría de los países grandes no hagan sus transacciones de petróleo en dólar, al printer se le acabó la tinta. Por eso es que lo van a proteger aún militarmente. Y el mundo se va a ir a una guerra cuando se intente bloquear ese tóner, esa tinta de ese printer, que es el petróleo. Que es lo que actualmente está sucediendo eso, por eso son todos intentos de guerra y cosas. Pero te digo algo, Luis, de acuerdo a lo que estamos estudiando, todo eso son simulaciones. Sí, esos son acuerdos ya tras bastidores. Ahora, como todas las cosas, y sobre todo en este ámbito está muy permeado por el pecado, puede ser que algunos quieran salirse con la suya y romper la estructura en la que están metidos y suceder una guerra. No decimos que no. Pero hasta ahora todas esas cosas ellos mismos las manipulan y nos hacen creer algunas cosas a través de los medios de comunicación que también controlan ellos. Nos dan informaciones que son falsas para que nosotros las creamos. Porque el reino de las tinieblas es un reino dividido dentro de sí mismo. Por eso es débil. Y el reino de Dios tiene toda la fortaleza del mundo. La debilidad del reino de Dios somos los humanos que no aprendemos a vivir apropiadamente la vocación a la que hemos sido llamados. O sea que estos amos del mundo gobiernan a través de las mentiras y del engaño. En el momento que la gente tiene claridad, su condición de fantasma oculto, sí, es como si le tiráramos polvo talco al fantasma, sí, ya no es invisible. Ya es visible y por lo tanto no da miedo. Exactamente. Pues mira, Luis, entonces, para sorpresa de todos nosotros, por encima de esos que ejercen el control económico mundial, hay otras organizaciones por encima de ella, que se llaman la famosa Mesa Redonda. Esa Mesa Redonda está constituida por varias instituciones, y el número uno es un nombre ya muy sonoro, que durante mucho tiempo trató de ser secreto, pero ya no puede ser, que es el Grupo Bilderberg. ¿Y quiénes manejan el Grupo Bilderberg? La misma gente, los Rockefeller, los Bill Gates y toda esa gente son los creadores del Grupo Bilderberg, que se supone que es una institución creada por ellos, privada, para ayudar a las naciones del mundo a que haya paz y prosperidad. Ay, qué bonito, ¿eh? Suena muy bien. Entonces, ahí hay una serie de organizaciones creadas en ese momento, como por ejemplo la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral, que es creada por ese mismo grupo Bilderberg, es el organismo creado con el objetivo de poner en ejecución lo que se determine en el grupo Bilderberg. La Organización de Naciones Unidas también salió de ahí, con el objetivo de evitar que las naciones vuelvan a caer en un conflicto bélico y vuelvan a suceder guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y así muchos otros. Y cualquiera pensaría que ya no hay más organismos, más amos del mundo por encima de la Mesa Redonda. Yo quiero leer algo que dice David Rockefeller. ¿Qué dijo? Ya él murió. Que lo dijo, pero lo digo en presente porque las ideas no mueren. Estamos al borde de una transformación global. Pero lo que yo estoy leyendo ahora, lo dijo Rockefeller, pero lo repitió uno que sí está vivo, que es Rothschild. Ajá. Estamos al borde de una transformación global.
todo lo que necesitamos. Es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y ya tenemos la crisis. Exactamente. Y las naciones entonces van a decir, sí, por favor, vengan y ayúdennos. ¿Pero por qué? Porque las naciones no tienen discernimiento de la verdad bíblica. ¿Por qué no tienen discernimiento de la verdad bíblica? Porque la descendencia de Abraham no ha hecho su trabajo. Porque Dios la dejó en el mundo como columna y baluarte de la verdad. Y ha tomado ese concepto como verdad espiritual y religiosa con una visión gnóstica griega, no una visión bíblica. Por eso vivimos en un mundo donde las personas son ignorantes de la verdad bíblica y sobre todo de la aplicación de la verdad bíblica en forma de sabiduría para entender todo este esquema de poder que estamos describiendo. Yo te voy a decir algo, Luis. Estos no son temas que se pueden predicar en las iglesias con una correcta perspectiva bíblica para que los creyentes estén al tanto de lo que sucede en el mundo. Pero estas informaciones no se conocen prácticamente. Sí, pero la respuesta a esa pregunta, la audiencia de nosotros no está preparada para esa respuesta. No. Saltamos entonces, cruzamos. Sí, continuamos, porque es como la parábola del Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Entonces, faltan dos por encima de esto que se llama la mesa redonda, que son los que crean todas las otras instituciones de las que nosotros hemos hablado. Está el Comité de los 300, que son las 300 familias más ricas del mundo, que gobiernan el mundo y que han creado la famosa mesa redonda. Pero por encima de ese grupo de los 300 hay otro más que se llama el grupo de los 13, que son 13 familias, sobre todo más superpoderosas que aquellos de los cuales hemos estado hablando. Vamos a mencionar algunas. Son nombres muy sonoros. Los Rothschild es uno de ellos. Los Rockefeller. Y hay una que no suena tanto, pero hay empresas que tienen ese nombre, los DuPont. Y así en general hay 13 familias que son los más amos del mundo, porque esos son los que crean todas las otras instituciones u organizaciones de las que nosotros hemos ya hablado. O sea, los amos falsificados, los falsos amos del mundo, tienen poder, pero no tienen legitimidad. Y tienen poder porque tienen el poder del usurpador. Y el usurpador del gobierno del mundo es Satanás. Y porque Jesucristo se lo permite, es que puede ejercer ese poder y mantener esa estructura de engaño. Es importante tener en cuenta, Luis, lo siguiente. Yo me hago la siguiente pregunta, Luis. Esta gente crean organizaciones con un fin diabólico, punto. Disfrazado de bondad y de mucha bondad. Pero muchos de ellos son autoengañados. Sí, pero está bien. Y otros son maliciosos. Sí, pero no, la organización, el fin principal para la creación de las organizaciones es manipular el mundo. Eso está claro. El relanzamiento de Babel, Génesis 11. Correctamente. Ahora, entonces, a donde yo voy es, si esas organizaciones pueden crear cosas así para el mal, nosotros como hijos de Dios podemos crear organizaciones para el bien. No es que podemos, es que ese es el encargo. Y el no hacerlo significa que la descendencia de Abraham, la iglesia, le está haciendo un trabajo flaco al Señor Jesucristo. Y eso siempre ha tenido consecuencias a través de la historia de la redención, cuando el pueblo de Dios no le ha servido a Dios con fidelidad. Dios toma medidas y usualmente termina en el exilio. Es decir, que la pérdida de influencia de la iglesia cristiana sobre la civilización de Occidente es un tipo de exilio por no haber cumplido su misión apropiadamente de discipular las naciones y crear y contrarrestar los esfuerzos del maligno para oprimir a los seres humanos, sobre todo a las naciones más pobres y más débiles. Claro, yo no estoy diciendo que no existan maravillosas instituciones creadas por cristianos.
las hay, muchísimas. De hecho, normalmente, según lo que entiendo, normalmente las grandes instituciones que funcionan actualmente fueron creadas por cristianos que luego, a través de las generaciones, perdieron su hegemonía interna y cayeron en manos de impíos que la siguieron trabajando, como la Cruz Roja, por ejemplo. Exacto. Ahora, debemos entender que a la luz de la Escritura, todas las organizaciones humanas, incluyendo las iglesias, están penetradas por los principados y potestades de las tinieblas, todas. Por eso, si una organización cristiana o una iglesia no es fiel a los principios de la palabra de Dios y pone salvaguardas para que no entren personas inconversas y que tengan una visión del mundo contraria a las Escrituras, si no ponen esa salvaguarda, entonces son penetradas por la tiniebla. Eso es lo que pasa. Y ese es el caso de que vemos que muchas organizaciones, como universidades, como la Universidad de Harvard, por ejemplo, que empezó como una institución cristiana, principalmente para formar hombres para el ministerio. Y hoy en día es una organización altamente secularizada. ¿Qué pasó? Que a través del tiempo fue infiltrada por personas que no eran creyentes. Entonces, todo ese engaño. Como dice la Escritura, vinieron faraones que no conocían a José. Exactamente. Sí. Y en ese peligro están las organizaciones de la sociedad, al igual que muchas iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás tiene membresía en las iglesias también. Es decir, la iglesia de Jesucristo, las iglesias locales, son un tipo de sociedad, de mini sociedad. Y si no preservan su integridad bíblica muy cuidadosamente, aún con sus procedimientos de cómo elegir sus líderes y cómo mantener su membresía y cómo tratarla, son infiltradas. Entonces hay que mantener los sistemas en alerta. Es decir, los antivirus en contra del reino de las tinieblas en una iglesia local tienen que estar activos todo el tiempo. Porque Satanás se va a infiltrar tanto en la membresía como en el liderazgo para debilitar a la iglesia. Sí, entonces dice Israel, Melech Israel, ¿no? Sí. Él dice que estas 13 familias, el 90% de ellas son de origen judío, pero él aclara que no son judíos semitas, sino de los házaros. Y los házaros, yo supongo que tú sabes mucho de eso, tú eres un hombre muy culto en historia, pero estuve leyendo que los házaros son unos descendientes de los turcos y de los mongoles. Sí. Que luego eran terribles, eran contratados como sicarios, para atacar naciones, y que luego con el tiempo se convirtieron al judaísmo. Exacto, porque no quisieron convertirse ni al cristianismo ni al islam para ellos mantener su hegemonía. Entonces vieron la oportunidad de hacerse prosélitos judíos y luego emigraron a Europa Central. Correcto. Y penetraron dentro de Europa Central como judíos. O sea que ellos sufrieron la persecución antisemita en Europa. Pero ellos no son de origen semita. No son descendientes étnicos de Abraham, Isaac y Jacob. Exactamente. Aunque la verdadera descendencia de Abraham es según la fe. Según la fe. No según la etnia. Correctamente. Bueno, Luis, llegamos al final. Sí, sí. Como que se fue rápido el tiempo. Sí, por lo menos ya la audiencia tiene un esquema del organigrama de poder falsificado. Poder falsificado que gobierna el mundo. Tienen poder, pero no el poder absoluto. El poder absoluto del mundo lo tiene Jesucristo, porque el poder absoluto del mundo lo tiene Dios el Padre y se lo entregó a Cristo. Amén. Aprobando lo que pasó en la cruz. Y la prueba es la tumba vacía. Amén. Y ellos no pueden, son los amos del mundo, humanamente hablando, pero ellos no pueden hacer
nada que Dios no le permita que hagan. Ellos no están libres. Sí, la misma historia de siempre. Satanás tiene que consultar con Dios antes de tomar cualquier acción, como lo hizo con Job. Porque está sujeto a Jesucristo. Y ese dominio de Dios fue delegado al Hijo. Amén. Por lo tanto, Satanás está sometido a la voluntad de Jesucristo. Amén. Bueno, pues gracias por su audiencia. Será hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.